En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Les doy la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Estamos todavía estudiando el tema "El justo por la fe vivirá", basado este tema en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 11 y 12. Las Sagradas Escrituras nos dicen de que es necesario la disciplina del Señor para que nosotros podamos crecer y madurar en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El escritor de Hebreos dice que los hombres y mujeres del Antiguo Testamento habían sido disciplinados por el Señor para que alcanzaran la madurez en la fe del Señor. Y también él hace una aplicación para el tiempo presente en el capítulo 12 de Hebreos, diciendo que nosotros también, los que hemos conocido a Cristo, los que hemos sido elegidos y llamados por el Señor, tenemos que participar también en la fe del Señor. Y Pablo y el escritor de Hebreos dice que la fe es como una carrera. Es una carrera que Dios nos propone y es la carrera de la vida cristiana. Y él dice en el capítulo 12, verso 1, que nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos y debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que el escritor del libro de Hebreos declara o dice que la fe es como una competencia en un estadio y que nosotros debemos de alentarnos con el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que corrieron la carrera de fe en Dios y que triunfaron y que concluyeron la carrera de fe, aunque en el tiempo presente de ellos, en la vida de ellos, no recibieron lo que Dios había prometido, porque Dios estaba pensando en disciplinarnos también a nosotros los cristianos, que seguramente en este tiempo no vamos a recibir las recompensas que Dios nos va a dar en el tiempo futuro, porque hay ciertas promesas de parte del Señor y bendiciones que las vamos a recibir cuando el Señor venga a resucitar su iglesia y cuando ya nosotros tengamos un cuerpo apto para vivir la eternidad, lo que Pablo llama un cuerpo de resurrección y un cuerpo glorificado. Entonces allí vamos a recibir una serie de bendiciones. El Señor dice que viene pronto y que viene con su galardón para recompensar a cada uno de los cristianos según haya sido su obra, su comportamiento y las motivaciones que los movieron para trabajar en la obra de Dios, para obedecer a Dios y para vivir buscando la voluntad del Señor. Entonces, el escritor de Hebreos nos dice que nosotros debemos de fijar nuestra mirada en esa carrera que Dios nos ha propuesto, fijar nuestra mirada en el autor y perfeccionador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos o andábamos
sin Dios, sin fe y sin ninguna esperanza. Pero el Espíritu Santo que fue enviado a la iglesia, el Espíritu Santo se encargó de iluminar nuestra mente y también nuestro corazón. Fue el Espíritu Santo quien nos dio a conocer el significado de la muerte redentora de Jesucristo en la cruz. Y quizás el Espíritu Santo se tardó meses o años. El asunto es que todos aquellos que fueron predestinados tienen que ser llamados. Y este llamamiento lo efectúa el Espíritu Santo que está aquí en la tierra y que mora en la iglesia. Y cada vez que escuchamos la predicación del Evangelio, esa predicación dada por los siervos y siervas del Señor, el Espíritu Santo ilumina la mente y el corazón de aquellos que no conocen al Señor. Y el Espíritu Santo se encarga de persuadirnos, de iluminarnos y de persuadirnos de un pecado que estamos cometiendo, que es el pecado de no creer en Cristo. Ese es el único pecado que puede impedir a los pecadores de este mundo a no recibir a Cristo, pero el Espíritu Santo persuade a las personas, ilumina la mente, ilumina el corazón de las personas para que puedan entender el significado de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Por esa razón el escritor de Hebreos dice que nosotros debemos de correr esta carrera de fe puestos los ojos en Cristo, que es lo mismo que decir dependiendo absolutamente del Señor Jesús, porque Él es el autor de la fe. Porque si nosotros andábamos sin Dios y sin fe y sin ninguna esperanza, era necesario que alguien inculcara la fe en nosotros, que alguien nos diera la fe como un don para poder ser salvo. Y ese don que es de la fe lo ejercimos en la persona de Cristo cuando el Espíritu Santo nos enseñó, nos iluminó y nos dio a conocer el significado de la muerte que Cristo realizó fuera de Jerusalén en un lugar llamado Gólgota. Allí el Señor entregó su vida y su cuerpo para expiar los pecados de todos aquellos que íbamos a creer en Él. Entonces se nos exhorta, se nos dice que si de verdad fuimos salvos por medio de la fe, entonces de esa misma manera, ejerciendo fe en Dios, fe en Cristo, nosotros podemos correr la carrera la carrera cristiana que Dios ha propuesto para nosotros, para que alcancemos madurez, para que el Señor, cuando Él venga y haga efectivas todas las promesas y bendiciones que están relacionadas con su venida y después de su venida, nosotros podamos entonces recibir las promesas del Señor y sus galardones y estar con el Señor para siempre, por toda la eternidad. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos, pero tenemos que correr esta carrera donde hay obstáculos, donde hay tentaciones y donde hay muchos sufrimientos, porque el apóstol Pablo enseña que es necesario que para entrar en el reino de los cielos tengamos que pasar tribulaciones y diversos sufrimientos. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos también, hablándonos en el capítulo 11 de los héroes de la fe, de cómo vivieron hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, perseguidos, sufriendo, pero también obteniendo victorias
victorias en Dios y cumpliendo a cabalidad cada uno de nosotros el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo y nos llamó para que fuéramos sus siervos e instrumentos en sus manos, para que al final, siendo perfeccionados a través de las persecuciones y de los sufrimientos, nosotros podamos recibir las promesas que Dios nos dio, los galardones y las promesas que están en el tiempo futuro. Ahora tenemos esperanza. Ahora sabemos que estamos esperando la venida del Señor y que vamos a resucitar y estar con el Señor para siempre. Pero se nos ha enseñado también aquí el escritor de Hebreos que la carrera de fe implica vencer las tentaciones que nos inducen a hacer lo malo y a pecar. Por eso se nos exhorta a que nos despojemos del peso y del pecado que nos asedia. Y que para poder nosotros resistir esta carrera y estos dificultades en la vida, estos problemas y sufrimientos, y en algunas veces las persecuciones que los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia han tenido que sufrir en diferentes países que son ateos y que persiguen a los cristianos. Y se nos exhorta pues que dependamos del Señor, que aprendamos a buscar su rostro y que nos fortalezcamos en la fuerza de su poder. Por esa razón, el Espíritu Santo fue enviado a la tierra y el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en la provincia de Samaria y de ahí en el mundo entero. Entonces tenemos que entender que hemos recibido no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, hablando de la tercera persona que habita en nuestro interior, que habita en este cuerpo, porque nosotros, hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y tenemos que depender del Señor en todo, porque Él es el autor de la fe, Él es el que nos concedió la fe para creer en Él, para ser salvo. Y Él es el que está desarrollando, está perfeccionando esa fe que Él nos concedió desde el principio para ser salvos en la persona de su Hijo Jesucristo. Y esta perfección se lleva a cabo a través de los sufrimientos, de los inconvenientes, de las pruebas que pasamos diariamente para que nosotros alcancemos la madurez, la estatura, la plenitud de Jesucristo, nuestro Señor. Y para no cansarnos, para no desanimarnos, tenemos que considerar la vida de los que nos precedieron a nosotros en la fe, considerar la fe de aquellos grandes hombres y mujeres que la Biblia en el Antiguo Testamento da testimonio, cómo lucharon, cómo resistieron, cómo prevalecieron y triunfaron en la fe de Dios. Y considerar también la vida de Jesucristo nuestro Señor, porque en el versículo 3 de Hebreos 12 se dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún ustedes, dice el escritor de Hebreos, no han resistido hasta la muerte, como han resistido ciertos hombres
desde el Antiguo Testamento y cómo resistió también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, consideremos la vida de los demás, de los hombres, de los héroes, de la fe que encontramos en el capítulo 11, y consideremos también la manera como Cristo vivió. Él vivió despojándose de sí mismo para cumplir el propósito y la voluntad del Padre que lo envió a este mundo. Él nunca se volvió atrás. Él afirmó su rostro, puso su rostro, dice la profecía, firme como un pedernal para cumplir la voluntad del Señor, que implicaba un grande sufrimiento porque iba a morir en la cruz e iba a sufrir, ser prácticamente torturado, flagelado, escupido, humillado, golpeado su rostro de tal manera que se lo desfiguraron y también le pusieron una corona de espinas. Cuando consideramos pues la vida y los sufrimientos de Jesucristo y el propósito de nuestro Señor, que vino al mundo para cumplir la voluntad de su Padre y que jamás se desvió de ese propósito, así nosotros también, como imitadores de Dios e imitadores de Jesucristo nuestro Señor, debemos de vivir y correr esta carrera sin desviarnos y sin volvernos atrás, perseverando en la fe, porque aquel que reniega de la fe de Cristo perderá su alma, perderá su vida. Así que consideremos a Jesucristo y a todos los héroes de fe del Antiguo Testamento. Y debemos también entender que estos sufrimientos y contratiempos, persecuciones, privaciones que los cristianos pasamos en la experiencia nuestra, es un propósito del Señor. Dios lo permite para que nosotros participemos de su disciplina, para que abandonemos los pecados, los malos hábitos que hemos adquirido cuando estábamos en el mundo, y para que nosotros seamos fuertes y no débiles, porque el Señor al que ama disciplina, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 6, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes están sometidos a esta disciplina, dice el escritor, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En todos los hogares del mundo, los padres asumen la responsabilidad de disciplinar, de guiar, de corregir y de llevar a la madurez a sus hijos y sus hijas. De esa misma manera, en forma perfecta, infinitamente más sabia, Dios nos disciplina a nosotros. Pero si hay alguien que dice que es cristiano o cristiana, pero no participa de la disciplina del Señor, es evidencia de que esa persona no es hijo de Dios. Esa persona no ha nacido de nuevo. Porque una de las marcas y señales de que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo es que estamos sujetos a la disciplina del Señor para que todos nosotros participemos de su justicia y de su santidad. Así que hermanos, nosotros debemos de ser valientes y perseverar, firmes. Cada vez que usted se desanima, lea su Biblia, analice la vida de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento y considere también la vida de nuestro Señor Jesucristo,
para que usted recobre ánimos y clame al Señor y pida al Señor la fortaleza y el poder necesario para vencer todo obstáculo y superar toda dificultad en esta vida. Mañana continuaremos hablando de este tema. Recuerde, estamos hablando de que el justo por la fe vivirá. Hasta mañana y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.